Bueno, Carlos, como todos los sábados, vos nos traes, o como todas las oportunidades en las cuales charlamos, nos traes varios temas en particular. Y uno de los que llama la atención es el tema del precio de la hacienda, ¿no? Y el productor dice, vos sabés que si yo hubiera vendido los terneros en enero, hubiera sacado un dinero. Si lo vendo ahora, saco mucho menos. Y estamos hablando de una pérdida mínima en el poder adquisitivo por ternero, que es la producción de la pampa, de 1.000 pesos, 1.200 pesos, que esto no va a entrar en la circulación del dinero que tiene habitualmente la provincia de La Pampa en su actividad comercial, ¿no? Sí, efectivamente, José, hay una reducción importante en el precio de la invernada. Hay un análisis que ha hecho el Rosgan, el mercado de ganado de Rosario. En ese sector está menos afectado que en la Pampa Central, digamos, porque las provincias del norte, es decir, el norte Corrientes, Formosa, parte de Chaco, no están sufriendo la sequía de la forma tan gravitante como la tenemos en la zona central o claro, lo que llamamos la llanura pampeana o la pampa húmeda, ¿no? Sí. De todas maneras, se registra una importante baja interanual de los terneros, que estaría alrededor de un 7% en los machos y un 9% en las hembras, y es, digamos, motivado fundamentalmente porque hay una oferta mucho más importante. Se está calculando que la oferta de terneros para el mismo periodo del año pasado subió un 40%. El número de cabezas, pero se están vendiendo animales más livianos, por eso la diferencia a veces pareciera superior. ¿Sí? Ejemplo, ¿no es cierto? Si vendíamos antes un ternero en 7.000 pesos, ahora se vende en 6.000, pero es un ternero que tiene 20, 25 o a veces 30 kilos menos que los que tenía en el mismo periodo del año anterior. ¿Me explico? Sí. Se ha adelantado la venta, hay terneros más livianos en el mercado, yo supongo que esto para el segundo semestre va a generar un rebote. No se puede esperar milagros porque aunque llueva, todos sabemos que no llueve pasto, y necesitamos 60 o 90 días para recomponer la oferta forrajera, ¿no? Pero de todas maneras, quienes estén en condiciones de hacerlo, creo que tienen una muy buena oportunidad para comprar invernada a precios más que razonables, ¿no? Sí. Estamos hablando de lo que vos decías, en base al análisis del Rosgan, un 7% menos en el precio del ternero, un 9% menos en la ternera, y a esto hay que sumarle lo que vos describías, ¿no? Que la ternerada está, al anticiparse la zafra o a la venta de los terneros, y con la sequía estamos hablando de que el ternero va a remate o va al mercado con 25 o 30 kilos menos en promedio de lo que habitualmente o los últimos años venía teniendo, ¿no? Sí, efectivamente, y eso hace lo que el precio por cabeza pareciera que es muy superior, ¿no es cierto? La baja es muy superior a esto, pero si lo tomamos por kilo, estaríamos en un promedio aproximadamente de 8,5%, ¿no? Sí, de merma en cuanto al valor. Sí, a esto le tenemos que sumar, para desgracia de los productores, que muchos de sus insumos, particularmente el combustible, se ha incrementado, cuando su moneda corriente, que es la zafra de ternero, ha bajado bastante en cuanto a su cotización, ¿no? Sí, la verdad que esos son otro factor a tenerlo en cuenta, el aumento de los costos. Por un lado, lo que uno vende vale menos, se ha deteriorado, lo vendés en menores condiciones porque le estás vendiendo más liviano, y por el otro lado tenés el otro golpe de guillotina, que es el aumento de los costos de vida, los costos de producción, ¿no? Sí, también tenemos que decir, José, que la hacienda para faena, el animal gordo, particularmente el novillo, que es la categoría más faenada, también ha tenido una baja importante, medida en moneda constante desde la misma fecha del año anterior, que en el mercado de Liniers se están analizando que estaría alrededor del 15%.
que medido, sí. repito, medido en moneda constante. Sí, sí. También efecto de la sequía, ¿no es cierto? Y una oferta abundante que no se está correspondiendo con la demanda del mercado interno. La exportación está más o menos en las mismas cifras, pero no así el mercado interno, que se encuentra ligeramente retraído, ¿no? Por esta sobreoferta de hacienda gorda para faena. Sí, sí. Y eso que el consumo per cápita sigue en aumento. Digo, por suerte tenemos ese factor que alicienta a que presione los precios a sostenerse, aunque, como vos decías, el retroceso es del orden del 15%, que no es menor de un año de ahora a comparado con el año pasado en cuanto a la merma de su valuación, ¿no? Sí, acá también tenemos que Sí. distinguir que pese a esta disminución del ganado en pie, los precios del mostrador no se han movido. Claro. Y la falta de, digamos, de correspondencia entre el precio de la hacienda en pie y la carne en góndola hace que algunos sectores de la población, donde todavía no han definido el término de las paritarias, es decir, los incrementos salariales, hacen que de alguna manera vean comprimida la demanda de carne en el mostrador, ¿no? Sí, sí, exactamente. En su momento, Guillermo Moreno, el multifacético secretario de Comercio, recordado por cierto, decía en aquel momento, estamos hablando de 5 o 6 años, no hay inflación. Fíjense en que el precio del novillo en el mercado lineal no se ha modificado. Si Dubogne o algún ministro, Cabrera o algún ministro toma ese mismo concepto, diría: no hay inflación, el novillo en pie bajó un 15%. Esperemos que no tomen esa tesitura de mostrar nuevamente al mercado lineal para decir que no hay inflación, ¿no? Sí, no, me parece que estamos en otro contexto, Sí. por lo menos en apariencia. El Instituto Nacional de Estadística y Censo está funcionando y nos está dando un incremento de la inflación para el último mes que rondaría el 2.4, 2.5% en un mes, lo cual es bastante significativo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que las metas propuestas del 15% de inflación para el año 2018 van a estar muy lejos de cumplirse. No sería raro que exceda la inflación, no sería raro que exceda el 20%. Sí, de acuerdo a las proyecciones, a no ser de como perfila el gobierno, o algunos dicen el segundo semestre, bueno, vamos a tener ya un amesatamiento de esta inflación, pero es un escollo que lo tenemos que salvar. La inflación, por más que esté entre nosotros, tenemos que empezar a disminuirla y trabajar todo en forma conjunta, porque si no, estos procesos inflacionarios, además de desproteger al que menos tiene, genera una distorsión de precios, de valores, de rentabilidad muy importante, que se podrán beneficiar algunos a corto plazo, pero en definitiva nos lleva al tacho a todos los argentinos. Sí, no hay duda, y una de las causas principales de estos índices de inflación bastante elevados, por cierto, está en el reacomodamiento de las tarifas Sí. de electricidad, de gas y de agua, ¿no? Sí. Que siempre nos están haciendo comparaciones con países limítrofes como Chile, Uruguay, Paraguay inclusive, donde las tarifas parecen ser algo más elevadas que, en dólares obviamente, que la República Argentina. Lo que no sabemos es cómo hacen los demás para pagarlo, porque a lo mejor acá no solo tenemos un problema de tarifa, de monto, sino también de cuáles son los recursos para hacer frente a esas tarifas.
porque a lo mejor no es que tenemos tan altas las tarifas, sino que tenemos tan bajos los recursos. Claro, sí, exactamente. Carlos, nos ha traído información, digamos, un análisis para que el productor, el creador, lo tenga bien en cuenta, una disminución de su producto, el ternero, en precios, del orden del 7%, en las terneras del orden del 9%, en el precio del novillo comparado a igual periodo con referencia al año pasado, de una disminución del novillo en piel gordo del 15%. Y estos son datos para tenerlo en cuenta, para analizar de en qué situación se encuentra el productor ganadero, el invernador, el filotero, digo, para analizar, porque no todo es rosa en el campo, ¿no? Sí, evidentemente estamos pasando por sobre todo la actividad ganadera y la agrícola también, por la falta de precipitaciones, ¿no? Pero la actividad ganadera, que es una actividad de más largo plazo, digamos, que la agricultura está pasando por un periodo de los que llamamos de vaca flaca. Sí, exactamente. Un periodo de vaca flacas, usted lo ha dicho y lo ha manifestado muy bien en base a los números de la rentabilidad y de la apreciación del producto que genera el campo ganadero. Carlos, desde ya muchísimas gracias por este contacto, estas reflexiones.